Bueno, pese a las dificultades, estamos tratando ahora de conectarnos con Álvaro Cano Mejía, que es docente y divulgador, y desde Colombia nos va a contar un poco cómo llevar actividades al aula. Y a continuación, y ya para cerrar la jornada, Claudio Martínez, el profesor Claudio Martínez, va a cerrar la jornada de hoy debido a los inconvenientes técnicos que hemos tenido. Así que Álvaro, hola. Sí, gracias. Hola, gracias Armando. Armando, ¿tengo cuánto tiempo es que tenemos? ¿Ahora qué? Una veintena de minutos. Una veintena de minutos. Así bueno, es. Ok, si me extiendo me paran entonces. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que estamos aquí reunidos en esta gran jornada de astronomía, con la educación y con todo. Muchas gracias Armando y a todos por la invitación en estas primeras jornadas virtuales de la educación. Entonces hoy les quiero compartir, como me dijo Armando, pues mi especialidad es como en la didáctica de la astronomía, en la enseñanza. Trabajo mucho con docentes, con chicos, con niños y estudiantes de colegio. Entonces, charlas de la tarde, cómo nos han mostrado diferentes estrategias para llevar la astronomía al aula de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces yo les voy a proponer es una ¿cómo se llama? Una secuencia didáctica, ¿cierto? Como porque a veces nos dicen, bueno, llevemos la astronomía al aula, pero entonces el cómo, ¿cierto? A veces también es importante, aunque Néstor nos mostró unas experiencias muy interesantes para hacer sin necesidad de salir en esos tiempos de pandemia también, muy interesantes. Yo les voy a mostrar otras, porque yo creo que hace parte, una de las cosas lindas de este encuentro, es que nos va a dejar con muchas herramientas. O sea, como que no vamos a tener excusa para no hacer astronomía. O sea, yo creo que eso va a ser como una conclusión al final, que vamos a tener como tantas herramientas a la mano y cosas por hacer que independientemente de todo, tengamos la pandemia, salgamos de ella, vamos a poder tener oportunidades de hacer cosas. Entonces les estoy acá como viendo la presentación, ¿cierto? La estamos viendo. Entonces, como ya lo dijeron mis predecesores, pues la astronomía es una fascinación desde temprana edad para muchos. Entonces, esa es una de las claves. Y yo lo voy a hablar tanto desde la escuela como también desde el rol de divulgador, porque también a veces en la escuela no tuvimos tiempo de esa curiosidad por astronomía, de poderla desarrollar, de tener de pronto un maestro que nos llevara a ese camino y que de pronto la descubrimos posteriormente. Entonces nos unimos a grupos, ¿cierto? O nos volvemos muy buenos lectores de este tema. Entonces voy a hablar como desde los dos roles, pues ese va a ser el mismo tema, pero desde esos dos puntos de vista, desde el rol de la persona que desde la escuela como maestro podemos llevar la astronomía al aula, como desde el rol del divulgador o del grupo de aficionados o de la misma familia que nos gusta esto y podemos decir, bueno, hagamos este tipo de cosas que nos están mostrando aquí, que está muy interesante. Entonces, vamos a partir de esa fascinación que tiene la astronomía para nosotros desde muy niños. Entonces, esa misma fascinación es la que nos va a ayudar a acercarnos y a comprender un poco más la astronomía como tal. Entonces, no voy a leer pues como estas diapositivas como ustedes van a ver de pronto con más calma en la grabación, poder pausarla y leerla con más calma, sino más bien como la idea que vamos a encontrar en cada una de ellas. Entonces, desde 2009, que viene como este esfuerzo de llevar la astronomía a la escuela, a la divulgación, desde la UNESCO. Entonces, la astronomía tiene eso de conectarnos tanto desde la Tierra como con el cielo, como lo cultural, como lo histórico, como nuestra región, nuestro continente, ¿cierto? Desde las visiones, desde diferentes visiones, incluso como nos decía nuestra expositora anterior.
En la escuela, por ejemplo, desde ahí uno puede explorar la astronomía, desde la física, la biología, desde el español, desde la artística, desde la historia, desde la química. Entonces, esa gran, digamos, multidisciplinaridad que tiene la astronomía es la excusa perfecta para poder hacer astronomía y poder aprender o enseñar como ella, o simplemente acercarse a ella. Tenemos diferentes puntos de los cuales acercarnos. Entonces, vamos a ver, les quiero algunas estrategias que yo he utilizado acá en Colombia, específicamente con colegios y con grupos de astronomía, tanto niños como docentes, en los cuales practicamos una astronomía desde la experiencia, ¿cierto? Aquí incluso lo tengo en esta diapositiva, lo tengo en resaltado, ¿cierto? No es una astronomía como desde la información, porque también a algunos les gusta mucho como leer, y entonces, incluso los niños también, yo tengo unos chicos, un grupo de niños, pues que incluso hasta me corrigen cuando me equivoco en algún dato, que doy un dato mal de un diámetro, de pronto se dio un planeta y se lo saben perfectamente y me equivoco por algunos kilómetros y son, no, profe, ¿cierto? Entonces, tienen como mucha información y digamos, como la asimila muy bien, pero falta como ese ir más allá de esos números, de ese saber de información. Entonces, lo que al menos trato yo es que se vuelva un saber de experiencia. Entonces, ahí es donde entra la didáctica, donde entra la astronomía desde la didáctica. Entonces, ahí es crear estrategias para que se vuelva algo que tenga una experiencia. Y lo bonito que siempre digo yo con la astronomía es que la astronomía, como también dice un compañero acá, la astronomía es gratuita, el laboratorio está sobre nuestras cabezas, entonces no hay nada que, digamos, podemos evitar. No necesitamos un telescopio para hacer astronomía, ¿cierto? Que también es una de las ideas que hay por ahí alrededor, que siempre me encuentro a veces con docentes o con los mismos grupos de astronomía, cuando están iniciando, pero es que nosotros no tenemos telescopio y qué bueno poder, sí, pero es que hay, incluso Néstor, ahorita en la charla anterior, nos demostraba de esas diferentes estrategias para hacer astronomía desde casa. En ningún momento se habló del telescopio, simplemente la observación, ser buenos observadores y registrar. Entonces ahí es donde está, digamos, esos inicios de la astronomía y digamos para mí la más fuerte. Yo no tengo telescopio personalmente, no tengo telescopio y nunca he sentido la necesidad de tenerlo como tal. Entonces, es mucha astronomía que se puede hacer a simple vista, astronomía de día, astronomía como de día, como lo han dicho, y astronomía de noche. Entonces, a eso es a lo que quiero que... Y en el caso, por ejemplo, de las escuelas o de los grupos, aunque estemos en lugares diferentes del planeta, del continente, nos abarca el mismo cielo, tenemos el mismo cielo. Entonces, eso también nos va a permitir a nosotros compartir experiencias con otros lugares de la Tierra. Y ahora, pues, con la virtualidad y con las herramientas que tenemos hoy en día a través del Internet, pues, con mayor razón, podemos compartir ese tipo de cosas y la astronomía va a ser una muy buena excusa para ese tipo de situaciones. Entonces, aquí tengo pues algunas imágenes de algunas cosas que he hecho en algunos colegios con eso y que les quiero como compartir. Si hay alguna pregunta o algo, pues no sé si de pronto me la puedan transmitir después por ahí o me pueden escribir después, les doy mis contactos. Correcto. Y bueno, y obviamente en este quehacer, obviamente es muy importante el rol del maestro y del divulgador, ¿cierto? Para mí es supremamente importante tener en cuenta al maestro. En este caso, pues voy a hablar un poquito del maestro en el sentido de darle confianza en hablar en los temas astronómicos, ¿cierto? En que también se involucre en esa experiencia, que es una experiencia que no hay que ser de pronto, que a veces piensa pues, algunos conocimientos muy elevados para eso. También nos mostraban mis conferencistas anteriores, los compañeros anteriores. No, simplemente es eso, observar y eso. Entonces quitémosle el miedo a hablar de astronomía. Yo sé que a veces a uno como profesor le da miedo, que los chicos saben a veces más que uno, leen y todo, entonces le da miedo a uno que le digan temas que uno no sabe. No importa, construyámoslos juntos, ¿cierto? Aprendamos juntos. No tenerle miedo a ese no sé, sino, bueno, no sé, pero vamos a aprender, ¿cierto? Eso es
Porque a veces eso también he visto yo que puede ser una barrera de la astronomía en la escuela, y es que se piensa pues que hay que tener unos conocimientos matemáticos o físicos muy elevados, y no, la astronomía nace, es precisamente lo maravilloso es que puede ser o muy compleja, como tú quieras, o también puede ser partir de lo muy sencillo, ¿cierto? Entonces, tenemos todo un amplio rango del cual nosotros nos podemos agarrar para acercarnos a la astronomía. Entonces, como digo yo, la idea de esas jornadas es que nos van a dar muchas herramientas para no tener ninguna excusa para poder hacer la astronomía. Entonces, les voy a mostrar como una secuencia didáctica o una experiencia didáctica que yo he trabajado aquí bastante en Colombia, y vuelvo y repito, he compartido como con grupos de astronomía, con docentes y todo, porque a veces, listo, el docente, listo, tengo las ganas, quiero aprender, ¿cómo empiezo? Dígame, denme al menos o alguna ruta, una ruta de cómo empezar. No me digan que haga este experimento, no, denme como una ruta, una secuencia que yo pueda seguir y todo. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí en este momento es una ruta, una de tantas que pueden haber y que uno mismo puede desarrollar, ¿cierto? Entonces, la astronomía que tratamos se llama astronomía topocéntrica, como así, centrada en uno, en el observador, claro, porque es que uno es el que está mirando al cielo. Entonces, no es una astronomía heliocéntrica, como por así decirlo, centrada en el Sol, ¿cierto? Esa que nos muestra que es, digamos, como la experiencia que tenemos del colegio, que nos dicen, bueno, la Tierra gira alrededor del Sol y listo, y son 8 planetas, ese es el sistema solar, ¿cierto? Esa imagen que tenemos todos, pues, de esa visión del Sol en el centro y los planetas girando, es una visión heliocéntrica, e incluso es una visión de alguien que está por fuera de la Tierra, porque para observar eso, de cierta manera, pues hay que estar afuera del planeta, ¿cierto? Pero es que nosotros no estamos afuera, estamos adentro. Entonces, nuestra astronomía se tiene que desarrollar desde acá, desde nuestra casa, desde nuestro patio, desde la escuela, desde la cancha de la escuela, ¿cierto? Y el laboratorio está ahí. Entonces, les voy a mostrar como alguna de esas, una secuencia como está. Entonces, lo primero con lo cual yo empiezo siempre, y siempre sugiero pues como para empezar en la astronomía, es un dónde estoy. O sea, ubicarnos espacialmente en la Tierra, en nuestro planeta, en nuestro territorio, en nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestra ciudad. ¿Cierto? Antes de viajar a los agujeros negros, a los cúmulos, a las nebulosas, a las galaxias, no olvidemos que estamos en un planeta y que hacemos parte de él. Entonces, ubiquémonos en él. Entonces, una primera tarea que yo siempre sugiero, y es un dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde vivo? ¿Dónde está mi colegio? Entonces, ahí entran el concepto, los puntos cardinales. Entonces, yo puedo trabajar los puntos cardinales dentro del salón, o dentro de la casa, o dentro de donde, entonces vamos a encontrar las definiciones de dirección y sentido. La dirección es hacia dónde vas, y el sentido es por dónde vas, perdón, y hacia dónde, y el sentido hacia dónde vas. Entonces empezamos trabajando los conceptos de frente, atrás, izquierda y derecha, la lateralidad, que a veces, por ejemplo, cuando trabaja con niños, pues a veces al principio les cuesta. Entonces esto nos va a ayudar a eso. Vamos a unir esos conceptos con los puntos cardinales. Y aquí, como les decía, vamos a trabajar la experiencia, entonces vamos a trabajar con el cuerpo. Entonces usamos el cuerpo ahí el cuerpo va a ser nuestro sistema de referencia, nuestro orientador, o como dicen los chicos, nuestra brújula, ¿cierto? Entonces vamos a definir el norte como el frente, el sur nuestra espalda, la izquierda va a ser el oeste y la derecha el este. Y con los brazos abiertos vamos a empezar a jugar y a desarrollar esos puntos cardinales. Primero no sabemos para dónde están, pero al menos conocerlos. Y una descripción de esos puntos cardinales. Entonces incluso dentro del mismo salón, uno puede decir, bueno, el tablero queda hacia el norte o hacia el sur, esa ventana queda o esta, para empezar a meter esos conceptos de los puntos cardinales. Simplemente conocerlos, sin todavía saber realmente geográficamente cómo están. Ya cuando estamos afuera, o sea, vamos a hacer lo mismo, pero ya afuera, en la cancha, en el patio, en donde sea,
Entonces vamos a entrar con otros conceptos, vamos a tener otro concepto que es el horizonte. ¿Qué es el horizonte? Eso donde estamos parados y hasta donde nuestra vista alcanza. Entonces ese es el horizonte y ese plano del que estamos parados va a ser la horizontal. ¿Cierto? Entonces ya tenemos un plano que es horizontal y a ese horizonte vamos a tener una vertical, que como lo escribo acá y como siempre se ha desarrollado, digamos, se define por la línea de del peso de una plomada. O sea, esa es una vertical. Y uno puede, miren que ya estamos empezando a hablar como con conceptos, ¿cierto? Conceptos, digámoslo, técnicos, por así decirlo, ¿cierto? Vertical, vamos a hablar dirección de la gravedad, entonces empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué es la gravedad? ¿Por qué actúa así? Entonces, uno ya empieza a complejizar o no esos conceptos de acuerdo, como ejemplo, con el tipo de personas que tengo alrededor, de acuerdo a la discusión. Y es muy interesante poder escuchar en todas las edades esos conceptos. Para ti, ¿qué es vertical? Para ti, ¿qué es gravedad? Para ti, ¿qué es un horizonte? ¿Qué es o sea, crear esa conversación y esa construcción continua, ¿cierto? Que no esperen que uno les resuelva o les defina, o como siempre esperan que uno se vuelva como el Google y que les defina cada una de las cosas. No. Buscar esa conversación me parece muy importante y en astronomía lo es más, porque como la astronomía es como una relación de uno con el entorno, así uno también se va dando cuenta cómo es la relación de cada una de las personas que está con uno, con el entorno, ¿cierto? Ese tipo, entonces ahí va a haber un trabajo muy bonito en ese sentido. Ahí yo me he encontrado un montón de sorpresas, un montón de definiciones muy enriquecedoras en esto del tanto del aprendizaje como desde la escuela como desde la divulgación en el sentido de, vuelvo y repito, cómo es, incluso a veces entre ciudades, cómo a veces cambian las cosas, ¿cierto? Entonces, muy interesante. Y pues propongo una actividad de dibujar el horizonte, ¿cierto? Que es una actividad pues que generalmente se hace y es, bueno, tenemos el horizonte, tratémoslo de pintar. ¿Por qué? Porque es que esto nos va a servir más adelante para hacer registros. Yo les digo a los chicos, en astronomía hay que pintar mucho, hay que dibujar, hay que registrar. Entonces, eso también eso es muy importante, aunque hoy en día a muchos chicos les cueste pintar, lastimosamente, no sé, los primeros años pintan muy bonito, pero a medida que los grados, o al menos que uno se va haciendo grande, por así decirlo, se va volviendo más gris y deja de pintar, deja de hacer. Entonces, aquí podemos volver a incentivar ese tipo de cosas para hacerlo. O como también lo he planteado, pues a través de fotografías, pero siempre es bueno que haya al menos un momento. Entonces, listo, aquí empezamos con los puntos cardinales para no alargarme mucho. Entonces vamos a buscar afuera, ya estamos afuera, entonces vamos a buscar el oriente o el este, como se llama. Entonces, cuando ustedes dicen, orientémonos, es eso, buscar el oriente. Entonces, ¿por dónde sale el sol? Ah, que por el oriente, listo, ¿por dónde es el oriente? Entonces, buscamos el oriente. Entonces, ahí ya empezamos a buscar, a relacionar el horizonte, que va a ser nuestro sistema de nuestra referencia, con nosotros que estamos en el salón, que era nuestra brújula, nuestro cuerpo. Vamos a unir esos dos espacios, ¿cierto? Entonces, aquí hay un ejercicio, pues, que yo creo que, pues, diría bueno que lo sabe la mayoría de la gente, pero a veces no sucede, y es que, ¿cómo vamos a conectarnos el cuerpo con el horizonte? Listo, yo vi por dónde salir el sol, pues, digamos que yo digo por allá, yo ya al principio voy a decir por allá, listo, entonces ese allá por donde sale el sol se va a llamar el oriente, o el horizonte oriental. Entonces ponemos la mano derecha en ese sentido, entonces la izquierda va a ir hacia el oeste, nuestra cara va a marcar el norte y nuestra espalda el horizonte del sur. Entonces, ahí ya estamos juntando, aquí por ejemplo, incluso en la foto estamos haciendo este ejercicio en el patio de un colegio, los chicos usando su cuerpo, señalando ya los puntos que tienen. Entonces ya uno desde el lugar donde uno esté, uno ya con esos conceptos ya puede decir, mi casa queda no queda ya para allá, sino que queda para el oriente, queda hacia el occidente, queda hacia el norte. O sea, ya hay una ubicación espacial. Y podemos empezar a jugar con los grados, el ángulo recto, ¿cierto? Con ese tipo. Yo tengo un juego que lo escribo acá, que es girándose los puntos cardinales, los pongo todos mirando hacia el norte, por ejemplo, y grito, al sur. Entonces todos tienen que girar.
al este, y el que se equivoque pues va saliendo hasta que quede uno. Y podemos incluso combinar con los ángulos. Tirar 180, 270, 90, 0, 360, ¿cierto? Entonces, empezar a jugar con eso para unir y jugar, ¿cierto? Porque aquí vuelvo y repito, es tratar de unir esa experiencia, porque ya no es la teoría de que el norte tal, sino que estamos jugando con el cuerpo, entonces ya eso genera una emoción, y que yo digo que cuando un conocimiento se le junta la emoción, ese conocimiento se vuelve inolvidable, o al menos recordable, ¿cierto? Se van a acordar. Bueno, entonces ya tenemos estos puntos cardinales, ahora podemos volver al salón y, por ejemplo, incluso o al donde estemos el grupo, donde se reúne el grupo y hablamos de la brújula, cómo funciona la brújula, qué es lo que hace que esa funcione. Eso parece como magia, que no importa cómo uno la mueve, esa agujita siempre se dirige en una dirección. ¿Cómo así? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces ahí hay, vuelvo y repito, como lo podemos hacerlo de una manera simple, como lo podemos complejizar entrando en la teoría electromagnética y hablando de imanes y llevando imanes para que juguemos con imanes, es fantástico. Entonces ahí van a ver muchas cosas para desarrollar. Esto, por ejemplo, que yo estoy hablando, como repito, lo he hecho como con chicos de primeros grados, como con grandes, el mismo, como por así decirlo, el mismo guión. Y funciona, o sea, me ha funcionado muy bien en el sentido de la sorpresa, de escuchar esas ideas que tienen cada uno con respecto a eso. Entonces, es digamos, como algo que es por lo que los quiero compartir. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos la orientación, entonces podemos dibujar algo que para mí es la primera herramienta importante, que es una rosa de los rumbos, que la podemos dibujar a partir de regla y compás, ¿cierto? O la podemos a través de una plantilla pintarla, ¿cierto? Y eso nos va a llevar a los mapas. ¿Cómo se orienta un mapa o cómo se usa un mapa? ¿Cierto? Aunque hoy en día, pues ya los mapas no es que se usen mucho porque ya las ayudas tecnológicas nos ubican directamente con un GPS, pero no está de más hacer un vuelta atrás y mostrarles cómo es eso. E incluso, pues, en el campo, en la vida se ve, ¿cierto? En las líneas del metro. Yo les pregunto, bueno, ¿ustedes dónde han visto una rosa de los rumbos? Entonces muchos dicen, en las estaciones de los metros. ¿Cierto? Sí, en el mapa donde me dicen, ahí en la esquinita aparece algo que me dice cuáles son las estaciones que quedan al norte. Entonces, muy bien. Interesante. E incluso, vale error que siempre que se lleva mucho, y por eso es muy interesante hablar en este momento hablar de este tema, y es que algunos, cuando uno pregunta a los chicos en las clases anteriores, en los encuentros anteriores, ¿para dónde queda el norte? Algunos señalan hacia arriba, ¿cierto? Me imagino que es común en todas partes. Y es porque de pronto han visto esa rosa en una pared, entonces obviamente ahí les muestra de pronto de casualidad que el norte queda hacia arriba o hacia la derecha o hacia la izquierda, porque la están viendo cuando eso se debe de usar es horizontalmente, ¿cierto? Entonces eso es de las cosas importantes. Y ya vamos a empezar a trabajar después, obviamente con las luces y las sombras, porque eso nos va a llevar a una herramienta muy importante, y ya vamos a llegar a ella. Pero antes de llegar a esa herramienta, que ya incluso también Néstor nos había comentado algo de ella, siguiendo los movimientos del sol y todo esto, vamos a ir a eso, pero antes de eso, pues trabajemos con luces y sombras, que son las fuentes de luz, que es una sombra, por qué se produce la sombra, por qué tenemos sombras, cómo son las sombras, ¿cierto? Entonces, fuentes de luz, dibujar sombras, identificar las sombras, qué es un cuerpo opaco, quiénes producen luz. Entonces, ese es otro trabajo muy bonito, que ahí, por ejemplo, podemos, volviendo a la escuela, conectarnos de cierta manera, aunque con la rosa de los vientos también, con la parte de artística, ¿cierto? Ahí tenemos artística, que también tenemos volviendo al dibujar. Entonces, la astronomía también es dibujo, ¿cierto? Porque, vuelvo y repito, muchas veces piensan que la astronomía es ángulos, matemáticas. No, también hay mucho, yo creo que bastante de artes. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta que las sombras tienen dos partes, ¿cierto? Que de pronto la gente no la nota, pero cuando uno ya va a estudiar la sombra como tal, nuestras sombras
tienen una parte que es menos, no es tan oscura, que se llama penumbra, y otra que es mucho más definida y oscura, que es la penumbra. Entonces eso nos va a permitir ese tipo de observaciones. Y vuelvo y repito, con todo ese tipo de experiencias, le estamos afinando cada vez un poquito más eso de registrar y observar. Saber registrar y saber observar. Que eso va a ser clave en la astronomía, siempre. Por ejemplo, ahora que está viendo un cometa, ¿cómo lo observo? ¿Cómo lo registro? Bueno, ¿por dónde se ve? Por ejemplo, no sé si saben, hay un cometa que se está viendo en estos momentos, no es muy brillante, pero está en el cielo. Entonces, si uno no está ubicado espacialmente, a mí me dicen, el cometa se está viendo hacia el noreste. Y uno, noreste, ni siquiera sepa dónde queda el norte. Entonces, miren que es importante, todo este trabajo de la orientación, al principio, va a ser muy importante para ese tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, por eso es que es bueno empezar desde aquí, como desde esa Álvaro, perdón que bueno, te entonces interrumpo un segundo. Sí, quedan dale. unos 5 minutos como para ir redondeando porque ya estamos casi sobre la hora. Vale. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Ok, gracias. Entonces, listo. Esto es registramos las sombras, ¿cierto? Con tanto, vuelvo y repito, con chicos y todo, cuántas veces está, cómo cambia la sombra en un día, ¿cierto? Uno puede durante la mañana, durante una tarde, durante todo un día, mirar cómo cambia la sombra según las horas del día. Y eso nos va a llevar posteriormente a los relojes de sol. O sea, es conectarnos con eso, conectarnos como con el cielo y con sus cambios. Que a veces por la misma cotidianidad y por todo esto nos olvidamos de eso y perdemos ese contacto. Sobre todo cuando se vive en la ciudad. De pronto la gente del campo está más conectada con el cielo, sabe las fases lunares, dónde está, le pueden decir a uno incluso la hora del día sin necesidad de tener un reloj en su muñeca. Simplemente levanta la mirada, ven la posición del sol y dicen, son tal hora. Y uno va y mira, y sí, pues de pronto no es exacta, pero es muy aproximada. Entonces, es esa conexión. Entonces, ese tipo de ejercicios, para los que yo estoy proponiendo es eso, es llevarnos a esa conexión, de nuevo, a retomar esa conexión como con el cielo y con sus cambios. Y aquí va a entrar un instrumento que para mí es el más poderoso en astronomía, que es el gnomon, que ya también lo han nombrado anteriormente, que es simplemente un palo vertical clavado en una superficie horizontal, ¿cierto? Perfectamente horizontal. Y con ese instrumento y su sombra, se pueden hacer un montón de cosas. Tantas como, por ejemplo, lo que siempre digo, tantas como conocer el tamaño del planeta Tierra, ¿cierto? Se puede hacer así, se puede hacer. Entonces, eso es, digamos, una conexión entre lo que está pasando de arriba como con nuestro entorno. Y les voy a mostrar aquí ya para redondear algunas experiencias, algunas fotografías de experiencias, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, estoy mostrando, aquí les muestro, esta es una rosa de los rumbos, de los vientos, en un colegio, pintada dentro del colegio, que también es otra cosa, por ejemplo, en este caso, en el trabajo escolar, intervenir los colegios con astronomía. Entonces, obviamente pidiendo permiso pues al director y a todo esto, que los niños pintar una rosa de los vientos dentro del colegio, y a todo el mundo, uno ve a los chicos ahí parados y con las manos extendidas, y mi casa queda para allá, para el nororiente. Entonces, eso es una muy buena conexión. Y ya después, en el caso, por ejemplo, de este colegio que tenía este horizonte tan hermoso, pues ellos ya verían por dónde se ocultaba el sol o por dónde salía. Entonces, tenían toda esta conexión. Construir relojes de sol. Aquí, por ejemplo, un reloj de sol a partir de una botella, relojes de sol con papel, con madera, ¿cierto? Ese es un trabajo con el gnomon, ¿cierto? Un observatorio solar donde el gnomon y con su sombra podemos marcar, esto que ustedes ven aquí en blanco son las trayectorias del sol durante un día. Eso es lo que yo llamo un círculo solar. Entonces, ese gnomon y su sombra me va mostrando cómo va cambiando la sombra, mientras en la mañana es muy larga y es muy larga y al oeste, a medida que va pasando el día se va haciendo más corta. La sombra más corta me marca el mediodía solar y vuelve y se alarga, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un reloj de sol. Aquí hay unos trabajos con respecto a ese sentido de el seguimiento de la sombra solar y aquí algunos cálculos de
el tamaño de la Tierra con otras, haciendo trabajo conjunto con otras latitudes, ¿cierto? Entonces ahí lo que les decía, la comunicación con otras latitudes, con otros colegios, con otros compañeros. Aquí, por ejemplo, este es un efecto que sucede aquí en la zona tropical, que es cuando el sol está exactamente encima de nosotros, lo que llamamos el cenit, se llama el cenit, el punto encima de nosotros. Pero sucede solamente en la zona tropical. Si uno está por fuera de la zona tropical, por ejemplo, en la latitud de Argentina, no sucede, el sol nunca está sobre nuestras cabezas, que incluso fue una cosa que me sucedió alguna vez que estuve en Argentina y estuve en una clase y preguntaron que cómo sabemos que el sol es el mediodía. Muchas de las personas decían que cuando el sol está encima, y me parece muy curioso que se dijera eso cuando en Argentina el sol nunca está sobre nuestras cabezas. Pero bueno, son cosas de ese estilo que les digo yo, que ese tipo de experiencias. Construcción de instrumentos, cuadrantes, eso también son cosas que uno puede hacer en cualquier momento, de materiales simples, sencillos, replicables, muy fácilmente. Aquí pues algunas otras experiencias que les quería mostrar. Aquí otra vez interviniendo el aula, aquí es un trabajo con maestros, modelos. Ese es un experimento muy bonito que es reproducir la fase lunar con una bola de telgopor, ¿cierto? La pone en dirección de la luna y que tenga la misma luz del sol y esta bolita va a reproducir la fase lunar. Ese es el sistema solar a escala, pintado en el suelo de un colegio. Entonces eso también transforma mucho la escuela. Entonces aquí está el sol en tamaño real y los planetas en tamaño real. Para que nos veamos es porque, otra cosa que digo yo siempre, y es que hoy en día todo es del tamaño de una pantalla. Entonces, a mí me dicen que el sol es muy grande, sí, pero ¿qué tan grande? Me dicen, tengo el dato, como me pasa con los chicos, tienen los datos, pero las concepciones de qué tan grande o qué tan pequeño, ahí no están. Bueno, aquí hay otros trabajos que he hecho. Bueno, aquí ya es un poquito, ya después lo voy a pasar para que quede grabado y lo puedan ver con pausa, y es como algunas de las cosas que se pueden hacer. Los trabajos en física, las medidas del tiempo, el movimiento relativo, la historia es que podemos narrar historias de origen de nuestras regiones, las matemáticas que podemos hacer, las líneas rectas, las circunferencias, el cálculo, asíntotas, ya con grados mayores o de acuerdo a lo que uno quiera trabajar. Lo voy a ir pasando para que lo puedan, quede grabado en el video. Su relación con otros fenómenos, que ya pues, eso da para otra charla prácticamente. Pero entonces lo que les queremos dar es eso, ese camino que uno puede, al menos un camino que uno puede recorrer. Y ahora en tiempos de pandemia, pues yo hago encuentros de astronomía con niños y ha funcionado muy bien, que también es una cosa que ha salido. Yo hago encuentros de astronomía todos los miércoles a las 3 de la tarde, hora de Colombia, y se me unen chicos de todo el país, tengo chicos incluso de otros países, y es muy interesante poder escuchar ese tipo de lenguaje de otras latitudes. Y bueno, aquí están mis redes, por si alguna cosa, si se quieren contactar, si quieren compartir con uno, pues con mucho gusto aquí me pueden contactar. Listo, muchas gracias.